¿Qué tal, amores? Espero que estéis muy bien. Mirad qué precioso vestido os traigo hoy. Es un vestido donde puedes dejar volar tu imaginación y puedes hacer lo que te plazca. Yo os daré las pautas, de hecho yo también he dejado un poco fluir y he empezado de una forma, he continuado de otra, o sea, yo lo único que quería hacer era un vestido que fuera de tela y de crochet y que fuera un poco original. Entonces, desde que lo he empezado hasta que lo he terminado, pues he pasado por diferentes procesos y he experimentado diferentes técnicas, en fin. Yo quería un hilo que combinara con esta tela y entonces escogí este verde, este granate y este beige. Es lo que yo quería hacer. Eso no quiere decir que si solo hubiera escogido este y este, o solamente estos, o uno bien contrastado, pero yo quería algo que le fuera bien a la tela y que fuera muy diferente de la tela. La cuestión es que empecé a hacer circulitos, este es el derecho, y como veis pues cada uno es diferente, porque unos por ejemplo son más grandes y al estar empezados con punto bajo pues quedan más huecos, otros están empezados con punto medio y a lo mejor con menos cadenetas, en fin. En cuanto a la hora de que ya os enseñaré cómo los he unido, pues primero empecé a unirlos con aguja e hilo y luego me acordé que me encanta el encaje irlandés y ahí me inspiré. Esto que nadie se ofenda porque hay gente que trabaja el crochet irlandés maravillosamente y que saben mucho más que yo y tampoco tiene mucho que ver porque normalmente pues es un encaje mucho más fino y yo lo he pasado pues a un tejido más grueso, pero vamos que simplemente es ir haciendo una malla por la parte de atrás, que ahora os enseñaré, e ir cogiendo los motivos. Sí que es verdad que el crochet irlandés tiene unas normas más estrictas que yo pues he seguido en algunos momentos y en otros no, pero que ya digo, como tampoco pretendo una prenda de un alto rango, pero en realidad estoy contenta como ha quedado. O sea que nada, ahora haremos, para enseñaros cómo he hecho la redonda, que bueno, esto ya es muy fácil, y luego pues cómo lo he unido, tanto por aquí como por aquí. Veis, hay grupos pues que están unidos. Lo hubiera podido hacer todo con la misma malla, porque se permite que la malla pase por las redonditas y se vayan cogiendo, pero como empecé de una forma y terminé de otra, yo os lo quiero decir porque yo estas cosas las hago, que empiezo algo y no sé bien lo que será y voy haciendo diferentes técnicas, pero ya digo, esto era un vestido que yo quería hacer tal cual está para Natalia y tal cual lo he ido haciendo según me he ido inspirando, no sabía cuál sería el segundo paso hasta que no tenía bien el primero. Pues nada, yo he hecho algunos con un círculo mágico, pero al final luego los hice casi bien con cadenetas porque me iba mejor para esconder el cabo. Entonces he hecho de 5 cadenetas, de 7, de 9, incluso debo haber hecho alguna de 11. Esto también depende mucho del hilo que utilices. Yo estoy con un ganchillo del 2,5 y un hilo apropiado, entonces claro, 7 cadenetas con este hilo no son lo mismo que con un hilo más grueso o con uno mucho más fino, Por eso os digo que esto ya es cosa vuestra. 4, 5, 6 y 7. Cerramos el círculo. Aquí también me he permitido la libertad, voy a hacer 2 cadenetas, de hacer aquí dentro los puntos que me han parecido. O sea, tampoco he seguido, pues como he hecho 7 cadenetas me tocan 14 puntos, no. Si he hecho 13, 13 y si he hecho 12, 12. El caso es que me quedaran más o menos bien. Pues punto medio, ya sabéis, cojo una hebra
dentro del círculo, saco la hebra y cierro todo de golpe. Y así voy llenando el círculo. Y no estoy contando para que veas que pues no he contado. Supuestamente aquí tendrían que haber unos 14 puntos. Yo lo que he hecho es rellenarlo y vamos a ver los que hay. Aunque alguno lo haya rellenado más que otro, haya quedado, es que yo ya quería que fueran un poco desiguales, 12, 13, mira, pues hay 14 por casualidad. Bueno, enganchamos aquí y cerramos, ¿sí? Entonces cortamos el hilo. Yo lo estiro hasta aquí. Este ya tampoco lo remato ni nada, y entonces cojo el beige o el color que hayáis decidido, que podría ser todo el círculo verde, no sé, podría ser lo que quisierais, Y ahora paso el beige y voy escondiendo estos dos. Y aquí hago punto bajo. Pues no sé, 1 y 2 en el siguiente sería lo que más o menos tocaría. 1 y 2 en el siguiente. Pero ¿qué ha pasado? Que yo algunas veces, como lo he querido deformar un poquito, que me quedara no tanto una redonda exacta, sino que me quedara pues más ovaladito o así, pues entonces la forma es, por ejemplo, ahora haré 3 veces 2 puntos en uno, una vez, dos veces y 3 veces, y ahora puedo hacer 3 veces un punto, un único punto en tal, y no sé, y aquí voy a volver a hacer otra vez 2 puntos en uno, 2 puntos en uno, o sea, 2 puntos en el mismo lugar y 2 puntos en el mismo lugar. Y ahí cierro, engancho y veis cómo hace un poco de forma, pero esto también lo he ido haciendo aleatoriamente, Uno lo he hecho más así, otro más asá, en fin. Esto ya está, lo puedo cortar. Este hilo, como es un acrílico, pues se desfila bastante, pero yo en algunos casos he quemado un poco y ya está. Y esto sí que esto lo voy a esconder con una aguja lanera. Si tenéis costumbre de hacerlo con el ganchillo, esconder, o sea, como tengáis costumbre de esconder los cabos. Yo lo he hecho de todas las maneras, porque he hecho tantas redonditas que, pues mira, para no aburrirme, uno lo hacía de una forma y la otra de otra. Pues así, que queda bastante bien. Y ahora por aquí. Normalmente paso el hilo en dos sentidos porque como se asegura más, uno hacia allí y uno hacia acá. Esto lo podemos planchar o no para darle más forma, en fin. Pero ya veis que no ha quedado exactamente redonda, pero podéis hacerlas exactamente redondas, como si queréis hacer otro tipo de formas, o sea, esto sería lo mismo, Y ahora lo que vamos a hacer es preparar un trocito, porque esto la verdad es que es un poco lento y tampoco no podía hacer el vestido entero. Pero yo tengo aquí algunas que me han sobrado o que no me han gustado o lo que sea. Y las voy a colocar, pues
o bien en un Porespan o como cada uno le llame, algo rígido que puedas ir pinchando las agujitas. Yo tengo aquí este cojín. Esto es un cojín de cuando yo hacía bolillos, ¿eh? Pero podéis coger una placa de Porespan, ponerle una espuma, en fin, algo que podáis pinchar los alfileres sin problema. Ahora estoy haciendo un trocito de algo pequeño y tengo 2 plaquitas de Porespan. Que la aguja, ¿veis? Yo tengo por aquí este apaño que ni siquiera era grueso, entonces lo pegué un poco y aquí mismo, o sea, si tiene que ser más grande, por supuesto, pero también se puede ir moviendo el tejido. Y aquí le pones pues cualquier tela que tengas o incluso, yo que sé, de un trozo de camiseta. De hecho puedes ir siguiendo el patrón con alguna prenda que tú tengas y que te vaya bien. Esto lo forramos con la tela que tengamos y también un color apropiado, pues para que si estamos trabajando en oscuro, pues un color más claro y viceversa. Y esto es todo lo que tenéis que tener. O sea, lo primero es saber lo que vamos a hacer, claro. Entonces, necesitamos el molde, un molde o una idea o algo. Si por ejemplo vas a hacer una cosa de tirantes y no tiene forma de escote, que simplemente es una tira, pues en fin, lo que sea. O sea, no hace falta que hagas por ejemplo todo el cuerpito, sino que puedes hacer pues una aplicación en algún lugar si no tienes ganas de tejer tanto, en fin, o por probar, para aprender un poco, ¿no? Y entonces vamos poniendo esto. O si aquí hubiéramos hecho un dibujo de cómo lo quisiéramos y tal, pues también. Bueno, pues yo ya he colocado aquí las piezas, ¿eh? Es importante que las pongáis bien trabaditas o incluso pues que las hilvanéis. Como ya os he dicho, el crochet irlandés tiene muchas normas. Yo, como no he pretendido tampoco, he seguido algunas sí y algunas no. Normalmente, si por ejemplo esto, con mucha imaginación, es queréis hacer pues un tipo blusita o un cuerpo o lo que sea, pues esto se bordea con, o sea, lo que son las sisas, el escote, los bajos, se bordea con cordón rumano o con cualquier cordón más bonito, más ancho. Yo os dejaré por aquí un vídeo que es del otro canal, si lo puedo dejar aquí lo dejaré, si no en la descripción del vídeo, que hay un cordón pues que también se puede usar para hacer estos bordes. En este caso, como la cosa iba de redonditas, pues yo he bordeado más o menos, que tampoco lo he hecho muy igual porque lo quería así un poco diferente. He bordeado pues más o menos, ya lo veis, está bordeado con las mismas anillas. Lo que pasa es que algunas más altas que otras, o sea, no he querido hacer una cosa súper regular, ¿eh? Pero esto sería el borde. Esto es lo que yo pondría primero en mi patrón para tener todo el patrón contorneado, suponiendo que haga una pieza entera, y luego ya iría repartiendo todo lo demás y tal. También se puede hacer, como os he dicho, una aplicación. Pues esto que voy a hacer yo ahora puede ser perfectamente una aplicación para adornar cualquier cosa, ¿eh? Y esto podrían ser unas florecitas o podría ser simplemente un cordón y alguna cosa en medio, en fin. Normalmente también las piezas se hacen con un número de ganchillo un poquito más grueso y luego el hilo más fino. Hay quien incluso, si está haciendo encaje, pues lo hace con hilo de coser directamente, o sea, una pasada. Yo esto lo he hecho con el 2,5 y ahora el hilo de contraste, que esta vez lo voy a poner así de color beige para que se vea mejor, lo voy a trabajar con un número 1, ¿eh? Y el hilo pues es el adecuado, que creo que es un algodón del número 5. Otra de las normas es que no hayan costuras, ¿eh? Yo esta sí que la he seguido. Todo es una malla que continúa y continúa y no hay costuras en los lados ni en ningún sitio, o sea, se hace la pieza completamente entera. Podéis empezar el trabajo por donde queráis, ¿eh? Por un lado, por el otro, por donde queráis, porque de igual forma esto habrá que irlo volteando según tal. Yo, por ejemplo, voy a empezar por aquí. Siempre cuando pinchéis la pieza, o sea, el elemento que sea, pues procurar no coger solo un hilo, porque entonces si no se estira y queda feo. Y entonces así lo aseguramos, ¿eh?
Y luego ya este cabo pues ya lo esconderemos también con la aguja. Las piezas, pues sobre todo con las que vamos trabajando, tienen que estar bien sujetas para que al tirar con el ganchillo pues no se nos muevan. Bien, y ahora empezamos. La cosa va de cadenetas y puntos altos o puntos dobles altos o puntos triples altos o los que queráis hacer. Una de las normas es que las celdas no nos queden cuadradas ni muy triangulares, ¿eh? O sea, más bien que las celdas tengan 6 lados o 5 lados, y esto se va haciendo también con las agujas. Tenemos que procurar que el hilo corra porque si no nos vamos a volver locas aquí haciendo las cadenetas, y poner el ganchillo así en horizontal para poder ir haciendo las cadenetas. Que el tejido no nos quede muy abierto, o sea, ni las cadenetas ni los puntos, para que no quede feo. Y entonces simplemente es esto. Vamos enganchando, pues ahora aquí por ejemplo yo lo voy a enganchar aquí, por lo tanto la aguja ya me estorba. Es una cuestión de paciencia, ¿eh? No es una cosa que sea difícil, pero sí que es de paciencia. Siempre el puntito este del ganchillo que corra, por si hemos clavado hemos partido algún hilo, y que también esté un poquito flojo, porque si no luego como trabajamos de esta forma pues nos puede ir fatal, ¿eh? Entonces las cadenetas, las que queráis. Esto es totalmente libre. Y aquí por ejemplo hago 4 y vuelvo a enganchar aquí, ¿eh? Con un punto bajo o con un punto raso. ¿Veis? Así. Ya lo tenemos. Ahora me puedo ir hacia adelante o hacia atrás, porque esto no importa. O sea que otra vez hago 5 cadenetas o 3, aquí ya me valen 3. Y si tengo que enganchar aquí y no me va bien enganchar primero tal, pues cojo primero el punto y luego saco el hilo que está trabajando. Y ahora aquí, ¿qué voy a hacer? Pues aquí voy a hacer, por ejemplo, 3 cadenetas y un punto alto aquí. ¿Veis? Ahora estoy yendo en el sentido contrario, pero lo puedo hacer. Si no, giro el cojín y lo hago en el otro sentido. Y veis aquí qué pasa, pues que aquí me convendrá luego cuando vuelva pinchar aquí para que esto me quede como una malla con más lados. Pero de momento sigo. Cadenetas las que quiera, puedo hacer ahora 5. Puedo dar la vuelta al cojín y enganchar aquí con un punto alto. Hago 3 cadenetas, engancho otra vez aquí en el circulito, cogiendo 2 hebras, cuatro, y otra vez aquí. Puedo coger el punto por abajo o por arriba, como mejor me vaya. Va quedando una malla irregular, que es de lo que se trata. No queremos una malla cuadrada ni una malla que haga muchos rectángulos.
Bueno, yo ahora aquí tampoco estoy en la postura más cómoda porque lo que me interesa es que lo veáis vosotros, pero ya os digo, si queréis profundizar en esto, pues hay gente que lo hace muy muy bonito. Yo todavía soy estudiante de primer año. ¿Veis? Aquí está la cosa. Normalmente, ahora porque es un trozo pequeñito, pero si son trozos grandes, se me partió el hilo, pues vale la pena ir tejiendo hacia atrás y hacia adelante, pues por eso, para que no se nos vea una cosa muy regular. Y no sé, y esto es una cosa que te tienes que dejar llevar, ¿eh? No es controlable, o sea, si para personas muy controladoras yo creo que no va bien porque esto es ir viendo, ¿eh? No hay una norma exacta que te diga, simplemente pues ya con la experiencia y como a ti te va gustando hacerlo también, por supuesto. Ahora clavamos aquí y ya de paso ya integramos esta redondita. Y otra vez. Aquí voy a hacer 4 y voy a hacer un punto doble alto. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque sí. A ver, yo tampoco voy clavando todo el rato agujas, ¿eh? Hay quien sí que lo hace para darle una forma muy concreta a los puntos y todo muy perfecto, pero ya os digo, yo tampoco estoy haciendo un trabajo súper fino, que sí se hace bien mejor, pero que tampoco... Esto no tiene que quedar muy tirante, ni tampoco muy suelto, porque si queda muy tirante luego van a coger el tejido. Aquí vamos a hacer una cadeneta más. Y aquí engancho. ¿Veis? Y así vamos viendo. Si alguna vez pues nos queda una malla demasiado grande o pequeña, que también los tamaños pues pueden variar, que ya es bonito que alguna malla sea más grande que otra y tal, pues entonces sí, si no nos conviene, deshacemos. Yo esto le voy poniendo bien para que no me quede un cuadrado y entonces ya sé lo que aquí me falta. Teóricamente esto que estoy haciendo yo no se hace, ¿eh? Se lleva todo el rato el ganchillo pues pegado a la tela y tal, pero como ya os digo que yo semi aprendo, pues lo voy haciendo así de esta forma. Bueno, pues voy a terminar, yo creo que la idea ya ha quedado bien y que seguramente la primera malla pues no te va a salir perfecta, pero ya veis que va quedando bastante bien. Si es un hilo más fino, pues lógicamente tendremos que hacer más cadenetas y los puntos pues dobles altos, triples, en fin.
Esto es el revés de la labor, no sé si os lo he dicho, pero se trabaja por el revés, claro, para que quede todo bien enganchadito, y entonces para el derecho ahora veremos cómo se ve. Pues así terminó. Luego esto habría que esconder los hilos. Y nada, si hubieran más redondas, pues por aquí hubiéramos podido pasar toda la malla para juntarlas con las otras, porque ahora estas nos quedarán un poquito despegadas. Que si ya es un final, bueno, se le puede dar un punto. O sea, todo está permitido, para el objetivo final del trabajo es el que importa. Y como os decía, pues esto es el revés. ¿Veis? Esto que os decía, estas ahora están sueltas, que las hubiera podido unir, pero bueno. Pero vamos, que si hubieran más, pues aprovecharía para empezar aquí, unir esto. En fin, un poco hay que ir combinando. Esto no puede quedar muy suelto. Si trabajáis suelto no pasa nada. Ponéis el ganchillo más pequeño y ya está. O sea, no hace falta que apretéis ni nada. Simplemente arregláis la cosa pues poniendo el ganchillo más pequeño o más grande. ¿Veis? Este sería el resultado. Pues ya os digo, para cualquier aplicación esto se puede convertir en un trocito de bolso. En fin, a mí me parece una técnica muy bonita y que hay que atreverse, porque las primeras veces pues bueno, tampoco sale perfecto, pero no pasa nada, y menos si empiezas con hilos así gruesos que tampoco requieren de una cosa muy delicada. ¿Sí? Pues nada, espero que os haya gustado, que os atreváis. A mí me encanta hacerlo, me distrae muchísimo, se me pasan las horas que ni me entero, y el resultado siempre me gusta, o sea, siempre me parece bonito. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un abrazo enorme y recuerda, disfruta y comparte. ¡Chao!